Mecánica. La mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Esa cuestión puede estar clasificada en cinemática, dinámica y estática. La cinemática estudia las características de los cuerpos, mientras que la dinámica estudia las causas que producen esos movimientos y la estática estudia el equilibrio de los mismos. Entonces, para enfocarnos bien hay que entender también el tema del movimiento. Es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo respecto a un sistema de referencia. Existen tres tipos: un movimiento de traslación, uno de rotación y uno de vibración. El ejemplo más sencillo para la traslación es el movimiento de un carro, una bala, un cañón, una corriente marina. El ejemplo de rotación, claramente el movimiento de los planetas, una rueda. Y la cuestión referente al movimiento de vibratorio es enfocada a las cuerdas. Para poder avanzar tenemos que también establecer magnitudes escalares y vectoriales para entender correctamente la idea. Primero, magnitud es todo aquello que puede ser medido y posee características del tipo escalar cuando solamente por el simple número sé específicamente de qué estoy hablando, mientras que es considerado magnitud vectorial cuando obligatoriamente necesito saber su dirección, su módulo y su sentido. Tenemos algunos ejemplos visibles aquí. La magnitud escalar enfoca la masa, la temperatura, el tiempo, el volumen, la longitud, elementos que por el simple hecho de saber la cantidad sé de lo que estoy hablando. Mientras que del tipo vectorial, obligatoriamente necesito una dirección, un sentido y un módulo. Tenemos elementos como el peso, la fuerza o la velocidad. Para este primer tema observamos lo que es el desplazamiento, que es el principal tema de donde vamos a impartir la física. Que es un desplazamiento, es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos, como se observa en pantalla. Antes de explicar esta diferencia más adelante, entendamos que el desplazamiento tiene condiciones vectoriales, es decir, hay una dirección y un sentido, ¿no? Mientras que cuando hablemos más adelante del término distancia, es considerado tipo escalar. Para el desplazamiento observamos una fórmula específica. La variación del desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Como fórmula principal tenemos una que posee tres elementos, nomenclatura. Delta X indica variación de desplazamiento. X con una cantidad 0, posición inicial. X con un subíndice F, posición final. ¿Cuál es la unidad base? Dentro del sistema internacional, la unidad base es el metro. Un ejemplo, ¿cuál es el desplazamiento de un cuerpo que cambia de posición de menos 5 metros a 7 metros? Lo primero en la física es extraer los datos. Sabemos que poseemos tres condiciones. Evidentemente está hablando de posición. Por lo tanto, asumimos como la inicial, asumimos como la final. Menos 5 metros como la inicial, 7 metros como la final. La variación va a enfocarse a ese desplazamiento que ocurrió para que de menos 5 se convierta en 7. Si me complica un poco, voy a establecerlo en condiciones gráficas, en una figura lineal. Observamos que la posición inicial es en menos 5 y la posición final es en 7. Quiero saber cuánto movimiento hay de menos 5 a 7. ¿Qué debo hacer? Escribo la fórmula, sustituyo los elementos, tomando en cuenta de que este valor, posición final es 7 metros, posición inicial es menos 5, lo pongo en paréntesis porque ya hay una cantidad negativa, aplico ley de signo, menos por menos más, 7 más 5, 12. La variación del desplazamiento ha sido 12 metros, lo que me cuenta todo el recorrido que ha realizado. Vuelvo a repetir, como este es un elemento enfocado a la variación, necesito saber la dirección y el sentido. ¿Ya? Si esto fuera una distancia o módulo, como también es conocido, siempre va a ser positivo. Pero cuando hablamos de desplazamiento, puedo tomar en cuenta la posición negativo como un elemento que me permite ver qué hay antes. Porque sabemos que en una recta numérica tengo el elemento 0, elementos positivos y elementos negativos. Tenemos ahora el segundo ejemplo que establece lo siguiente. ¿Cuál es la posición inicial de un cuerpo que se desplazó 15 kilómetros y se encuentra ahora en la posición 80 kilómetros? Al igual que el anterior, extraigo los datos. Me indica prácticamente que este es el desplazamiento. Por eso la variación de desplazamiento va a ser 15 kilómetros. La posición final, porque es la que actualmente se está ubicando, es 80 kilómetros.
Claramente, como lo dice la pregunta, va a buscar la posición inicial. Establezco la condición gráfica para más o menos entender la idea, observando de que la variación es 15, la posición final es 80, y lo que voy a buscar es la posición inicial, de dónde parte. Transcribo la fórmula, aplico despeje porque necesito encontrar la posición inicial. Entonces, si aplico un despeje sería sencillo, que este valor que necesito encontrar es negativo, lo cambio como positivo. Como no lo necesito de este lado, este valor que es positivo lo envío como negativo. Al hacer esos dos cambios rápidamente tengo despejada mi fórmula en base al elemento posición inicial. Sustituyo los elementos, 80 kilómetros de posición final y 15 kilómetros de variación. Resto y va a quedar 65. Por lo tanto, la posición inicial de este objeto antes de desplazarse 15 kilómetros fue de 65 kilómetros. La ubicación donde se estaba encontrando como una posición inicial.